En la Edad Media, los olores no eran solo un asunto de higiene, eran toda una experiencia multisensorial y a menudo multisensorialmente traumática. Era un mundo donde los ramos nupciales, los ramos de flores, funcionaban como ambientadores de emergencia. Los reyes viajaban con bañera propia, como si fueran influencers del spa, y algunas santas veneraban a los piojos, a sus piojos, como si fueran mascotas bendecidas. En resumen, una época en que la gente podía creer en dragones, en milagros, y en que el olor corporal era una señal de virtud. En Crónicas de lo Insólito presentamos aromas medievales entre el buquet de flores y el baño con tentaciones. Blanca y radiante iba la novia, y menos mal que iba con su ramo de flores aromáticas. No era para Instagram precisamente, ni para simbolizar pureza, ni para hacer juego con los manteles del convite. Era básicamente un desodorante portátil de lujo. Según las malas lenguas históricas, en esa época, los ramos servían para disimular el perfume vintage que llevaba la contrayente. Y cuando digo vintage, no me refiero a notas de madera con buquet floral, sino más bien a algo tipo bodega húmeda con toque de caballeriza y final persistente de oveja. La supuesta costumbre de casarse en primavera, sí. Se acostumbraban a casarse en primavera. No era por las flores, ni por el clima, ni por el aroma romántico que había en esa estación. Era porque justamente en primavera, en mayo allá, primavera, llegaba el glorioso baño anual. Sí, anual. Baño anual, sí. Ese día mágico en que agua, piel y jabón, lo que sea que usaban, se reencontraban tras 11 meses de separación forzosa. La boda, entonces, se convertía en una ceremonia doble: casamiento y presentación pública de la versión más higiénica del año. Los novios llegaban frescos y los invitados podían comer sin necesidad de respirar en la manga. Claro que los mitos se derrumban muy rápido. Isabel la Católica, por ejemplo, presumía de haberse bañado solamente 2 veces en su vida. La primera, el día que nació, y la segunda, el día que se casó. El resto del tiempo para ella el agua era para beber, bendecir o mirar de lejos, pero jamás para meterse dentro del agua. Eso sí, la realidad histórica dice que las bodas medievales podían celebrarse en cualquier mes, lo que significaba que más de un ramo tuvo que enfrentar olores post-baño con varias semanas o meses de maduración. La historiadora Catherine Harvey, a ver qué decía, tiraba abajo esas leyendas. Era una desmitificadora. Y tenía material, ahí estaba Juana la Loca, famosa, la mujer de Felipe el Hermoso, ¿no? Tan fanática de bañarse que justamente su marido, Felipe, temía que se enfermara. Te bañes tanto que te va a enfermar. Hoy le diríamos marido controlador, pero en ese entonces se le llamaba hombre preocupado por la salud de su esposa. La lógica era simple: bañarse mucho debilitaba el cuerpo, así que mejor sudar a lo seguro. El agua, según las creencias, era casi un personaje moral. Alfonso VI tenía varias derrotas contra los musulmanes. Decidió entonces destruir todos los baños del reino. Sospechaba que sus soldados se debilitaban tomando baños. Fácil de imaginar. Un ejército cristiano vencido
No porque el enemigo fuera mejor, sino porque sus tropas estaban demasiado relajadas, con los músculos flojos y la piel más suave que la conciencia de un banquero medieval. Pero la coherencia medieval no duraba mucho. Alfonso X, el sabio, conservó los baños musulmanes por sus propiedades medicinales. Y Carlomagno directamente construyó su palacio en Aquisgrán para tener aguas termales al alcance. Los médicos de la época recetaban baños para curar desde resfríos hasta piedras en el riñón. Eso sí, durante epidemias, mejor no meterse al agua no fuera cosa que los poros se abrieran y la peste entrara a pasear. Ahora sí, la rutina de cuidado personal medieval incluía lavarse el pelo cada 3 semanas con hierbas medicinales que dejaban el pelo fragante, aunque lleno de ramas. Peinarse a diario con polvos de pétalos de rosas y para los más coquetos, depilarse o afeitarse. Por la mañana, todo cristiano decente se lavaba la cara, manos y antes de comer hacían esas cosas porque hasta el pan duro de centeno merecía un contacto limpio. Si eras rey, como Juan I de Inglaterra, que el rey de las historias de Robin Hood, Juan I de Inglaterra, podías viajar con tu propia bañera y un sirviente para llenarlas. Me voy de viaje, me llevo la bañera y el sirviente para llenarla. Lo que equivalía a un jacuzzi portátil del siglo XIII. En 6 meses el hombre se tomó 10 baños. Ojo, siendo que Isabel la Católica se bañó 2, en toda su vida. El tipo se bañó en 6 meses 10. Todo un récord digno de la sección Héroes de la Higiene de cualquier crónica medieval. En cambio, Eduardo III, en 1351, él fue más allá. El tipo mandó a instalar agua fría y caliente en el baño privado. ¿Qué tal? Visionario, ¿eh? Y seguramente el único en kilómetros a la redonda que olía a algo mejor que a una oveja ahumada. La plebe también tenía sus recursos. Por ejemplo, en París, de allá de los años 1200, había al menos 32 baños públicos. Más que en 1950, según la historiadora Regine Pernod. El filósofo Alexander Needham, estudiante en París, se quejaba del griterío constante de los aguadores. ¡Los baños están calientes! Los medievales, sorpresa, se bañaban más seguido que algunos adolescentes actuales en vacaciones de invierno. El jabón se usaba en Europa, desde el siglo IX. Ya había jabón. El verdadero problema no era la falta de jabón, sino la presencia de tentaciones en algunos baños que se mezclaban hombres y mujeres. Lo que a los ojos de la moral de aquella época equivalía a abrir un buffet libre de pecados. El fraile Luis de Escobar ya advertía, en el siglo XVI, decía, el fraile Luis de Escobar, decía que los baños, aunque curaban y recreaban, también llevaban a la lujuria, a la delicadeza y a otros vicios, que también recreaban, digamos, pero que para él eran peligros peores que las pulgas. Y aquí es cuando entran casos extremos. Por ejemplo, Santa Margarita de Hungría se negaba a lavarse el pelo para que los piojos la martirizaran. ¿La qué? La martirizara. Mirá. ¿Sabes para qué? No sé. El nombre de la fe. Ah, una especie de silicio, de autocastigo. Exacto. Mirá vos. Bueno, Thomas Becket, asesinado a la entrada de la catedral, dejó a los monjes un recuerdo inolvidable. ¿Qué dejó? Su ropa interior infectada de piojos y pulgas. Calzoncillo, el tipo tenían piojos y pulgas. ¿Podés creer? Dios mío. En lugar de horrorizarse, los curas interpretaron que eso era como una penitencia. Ah, sí. Y en ciertos círculos la suciedad era tan santa como dar limón. En la vida común, incluso los más pobres, lavaban la ropa cuando podían.
aunque a veces solo tuvieran una muda. Las mujeres eran las encargadas de frotar, golpear y enjuagar, usando desde cenizas, desde cenizas hasta orina, como detergente. Sí, orina. Y sí, funcionaba. La expresión huele a limpio, en aquella época se diría huele a pis, pero sin manchas. El cuidado dental. Ok. Tampoco era ajeno a la época. Claro. Gilbert, el inglés, Ajá. recomendaba frotarse los dientes con polvos de menta y bien. secarlos con un paño de lino después de cada comida. Toma. Está bien. Una especie de dentífrico de la época. Sí, de Pasta dental. De ilustrador. Claro. En Gales Ajá. usaban brotes de avellano Ujú. y en la península ibérica preferían cenizas de romero. Para lavarse los dientes, ¿eh? Ojo. Sí. Ajá. ¿Qué más? Había un señor Ujú. que proponía una mezcla de miel, Ajá. sal Ajá. quemada Sí. y vinagre para lavarse los dientes. Bueno, era nada menos que el cirujano Guy de Chauliac. Eso. O sea, era un cirujano el tipo. Sí. Y, Dental debe haber sido. sí, claro. ¿Y esa Bueno, receta? Y esa receta, Ajá. que sonaba más a un aderezo de ensalada que a dentífrico, pero dicen que dejaba la boca con un aftertaste interesante. Aftertaste. En cuanto al sudor, Trota, que teniendo en cuenta el nombre se ve que sudaba bastante, Trota de Salerno, que era una médica italiana del siglo XI, aconsejaba a las mujeres con transpiración intensa limpiarse con un paño humedecido en vino hervido con hojas de arándanos y mohoras. Todo natural, sin alimuño, sin químicos, sin nada. Y si el calor te apretaba, te lo tomaba también. Bueno, lo curioso es Ajá. que pese a esta gama de hábitos y productos, Sí. la leyenda de que en la Edad Media todo el mundo olía a dragón mojado sigue viva. Ah, sí. Sí. Quizá porque es más fácil imaginar a un caballero sucio que a uno que sale del baño oliendo a pétalos. Pero lo cierto es que tenían más trucos de higiene que muchos festivales de música actuales, desde perfumes artesanales hasta protocolos de lavado de manos antes de las comidas. Eso sí. Eso sí. Sí. El ramo de la novia que no lo saque nadie. Porque entre tradición, estética y posibles emergencias olfativas, siempre es mejor prevenir que salir corriendo en el medio de sí, acepto,